que puedan ser de acceso de cada uno de los participantes, ¿no? Solo tenemos el canal de coordinación que es a través de Tatiana, que tenemos el grupo de WhatsApp, para que se puedan unir y a través de ese grupo se van a dar todas las indicaciones y cualquier requerimiento, cualquier, digamos, comunicado que el instituto quiera realizar con ustedes, ¿no? Eso para garantizar la confidencialidad de sus datos y también pues evitar que otras personas puedan quererse hacer pasar por el instituto y generar algún perjuicio en contra de ustedes. Entonces, nuevamente, la institución no realiza ningún tipo de llamada hacia los alumnos. Bien, el día de hoy vamos a continuar con la segunda clase, la segunda sesión del curso de modernización de la gestión pública y a modo de recordar, quería preguntarles qué es lo que vimos en la sesión del día lunes, de los que están presentes, qué pudimos ver en la sesión del día lunes sobre modernización para poderlo profundizar en nuestra clase del día de hoy. Tenemos el micrófono abierto, pueden prender su micrófono o también lo pueden hacer a través del chat. ¿Qué es lo que hemos visto el día lunes, ¿no? Los que pudieron asistir? Sí, ya se activó lo que es el micrófono, ya pueden participar. Perfecto, muchas gracias, Tatiana. A ver quién se anima. Recordemos que no hay respuestas malas y buenas, todos estamos aprendiendo aquí y es importante poder tener claro los conceptos que vimos el día lunes para poder retomar esta sesión y continuar con los diferentes temas que están planteados para las sesiones del curso. A ver, por el chat, a ver quién se anima. ¿Qué vimos el día lunes? ¿Qué conceptos vimos el día lunes? Me parece que estuvo Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás? Jesús Salas. ¿Qué es lo que vimos el día lunes? Sí, bueno, ante todo, buenas tardes. Sí, eh, bueno, tocamos inicialmente sobre las políticas públicas, ¿no? Donde estaban involucradas el sector público, privado y también la academia. Y en el Perú, las políticas públicas se ejercían mediante la Secretaría de Gestión Pública, que eran las que lineaban, ¿no? Las estrategias de intervención del Estado para solucionar los requerimientos que tenía la población en beneficio del mismo. Y también hablamos Adelante, sobre Jesús. sí, también hablamos sobre la gestión pública, que era el medio para concretar esas decisiones políticas, ¿no? Que respondía al cómo se van a hacer esas políticas. Bueno, Perfecto. Muchas gracias, Jesús. Jesús nos ha comentado dos de los conceptos que hemos visto. El día lunes vimos lo que eran las políticas públicas, la definición también de gestión pública, de cómo ambos forman parte de un mismo proceso para poder resolver problemas que aquejan a la sociedad o responder también a demandas o necesidades para la creación de servicios. Y también vimos cuál era la definición de modernización, porque si queremos hablar de modernización de la gestión pública, también tenemos que tener claridad en lo que esto significa, ¿no? Y pudimos hacer la distinción entre modernización y reforma. En el caso de modernización, para los que recién se han unido el día de hoy, pudimos identificar que está orientada con la mejora de la gestión interna de las entidades públicas, de cómo las entidades públicas van a mejorar los diferentes bienes y servicios que ofrecen para satisfacer las necesidades de las personas, cómo generar un Estado mucho más moderno y eficiente. Y se presentó también la diferencia con reforma, porque a veces se usan los dos conceptos de manera indistinta y puede haber confusión, entonces es importante que
podamos tener claridad. En el caso de la reforma, lo que vimos era que obedece más a cambios a nivel político, ¿no? Cómo cambia la organización del poder dentro del Estado en su relación con la ciudadanía, con la sociedad. Y ejemplos de modernización que pudimos ver, entre los muchos ejemplos que hay de modernización en los últimos años, fueron las plataformas MAC, la estrategia MAC, de estos centros que agrupan diferentes entidades públicas en un mismo lugar para que las personas puedan realizar trámites, disminuyendo costos en términos de tiempo, de dinero, y que puedan a su vez ir en un solo día, por ejemplo, y solicitar varios trámites, ¿no? También vimos el caso de la plataforma del libro de reclamaciones, donde los ciudadanos pueden presentar sus reclamos por la insatisfacción ante cualquier servicio o bien que les prestan las entidades públicas, ¿no? Y para diferenciar, en el caso de las reformas vimos, por ejemplo, la separación de poderes o cambios en el sistema de partidos, en el financiamiento del sistema de partidos, ¿no? Las reformas obedecen más a procesos políticos, y la modernización tiene que ver con cambios a nivel de la gestión interna de las entidades. Entonces, ahora sí, teniendo esto mucho más claro y para que aquellos que recién se están uniendo el día de hoy, vamos a comenzar con paradigmas de la gestión pública y antecedentes del proceso de modernización de la gestión pública en el Perú. ¿Qué significa paradigmas, no? ¿O por qué decimos que han habido paradigmas de la gestión pública? Son modelos o enfoques teóricos que han guiado a las diferentes administraciones públicas a nivel mundial para poder organizar y llevar a cabo las funciones que tienen, ¿no? Para qué han sido creadas las instituciones públicas. Y hay diferentes tipos de paradigmas que responden también a la evolución que han tenido las sociedades, no sea a nivel político, a nivel económico, cambios que se han generado en cada país, ¿no? Y cómo la tendencia también va mostrando cuáles son las herramientas que se van utilizando en los paradigmas o en los enfoques teóricos de implementación de mejoras en la gestión pública. ¿Alguno de ustedes conoce cuáles son estos paradigmas? ¿De repente han escuchado antes alguno de estos paradigmas? ¿Qué se les viene a la mente que podrían ser estos enfoques en cuanto a la gestión pública? Ya sabemos que tenemos el chat también. Bien, vamos a conocerlos si es que de repente nunca hemos escuchado antes sobre ellos. El primer paradigma tiene que ver con el modelo weberiano. Esto nace en la época del crack del 29, del año 1929. Hubo una gran depresión económica, sobre todo en Estados Unidos. Esto se produce años después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego de la Primera Guerra Mundial hay también una serie de cambios en las administraciones públicas, hay países que entran en crisis económicas. Uno de los casos más emblemáticos es el de Estados Unidos, y lo que muestra este modelo o enfoque de la gestión pública es una preocupación por las fallas del mercado, ¿no? Anteriormente a este modelo se le había dado un mayor poder al mercado, se consideraba que el mercado por sí solo podía regular los diferentes intercambios, los diferentes servicios. El papel del Estado era un papel mucho más secundario en la vida de las personas. Y con este modelo o con esta nueva tendencia de la gestión pública, lo que se busca es que el rol del Estado aparezca nuevamente. Hay un rol del Estado centrado en que se emitan y se aplican regulaciones para poder intervenir en los diferentes servicios y bienes que se ofrecían, ¿no? De hecho,
lo que se buscaba era poder controlar todo el aparato estatal, el uso, digamos, del poder para garantizar el cumplimiento de la ley. Es un modelo que enfatiza el cumplimiento de la norma y los procedimientos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de políticas públicas, en ese momento el mayor foco estaba en la norma, ¿no? En la regulación que había detrás de la política pública, más allá de cómo ésta se podía hacer. Hay una administración jerárquica, ¿no? Podemos ver el tema, por ejemplo, del jefe en la capa superior, luego los mandos medios y la capa más operativa, ¿no? Hasta llegar al último eslabón de las entidades públicas. Entonces, era una estructura vertical en donde el que tomaba las decisiones eran las capas altas de la organización, y lo que nos muestra es la centralización en la toma, digamos, de las decisiones que había, ¿no? Desde las capas más altas, y cómo los mandos medios, los mandos más operativos tenían que cumplir lo que estaba establecido en la norma, ¿no? ¿Qué sucede? Que como todo modelo, como todo enfoque, siempre es susceptible de que pueda haber algunas debilidades o algunos puntos de mejora. Lo que se dieron cuenta a lo largo de la implementación de este modelo, del modelo weberiano, es que por querer controlar todo el aparato estatal, el Estado como tal creció de manera exorbitante, podríamos decirlo, y básicamente los recursos que tenían las administraciones públicas se iban en el pago de los servidores públicos, ¿no? De los trabajadores de las entidades. Entonces, al implementar o aplicar este modelo, lo que se obtuvo era que los estados crecieron en tamaño, crecieron en organización, porque para poder hacer cumplir la norma tenían que contratar más personal. Entonces, los recursos estaban destinados más hacia el pago de planillas que hacia el cumplimiento de las funciones de los diferentes servicios que prestaban los estados en aquel momento. Y como consecuencia también lo que se pudo observar era un distanciamiento del Estado de la ciudadanía, ¿no? O sea, los diferentes servidores estaban más enfocados en hacer cumplir la ley que en poder resolver los problemas de la población. O sea, el ciudadano era como quien dice esta frase, la última rueda del coche de la administración pública, porque estaban mucho más enfocados en hacer cumplir la ley, en sacar regulaciones, en supervisar todo el aparato público, que finalmente quien tenía que estar en el centro de sus decisiones estaba en el último lugar, ¿no? Y hay un video que yo les quiero mostrar que ejemplifica bastante la apuesta de este modelo. Vamos a ver uno. Varios hemos visto esta película de Cantinflas que nos muestra la realidad de las organizaciones en el modelo weberiano, ¿no? Que al final se terminaron convirtiendo en una burocracia. Entonces vamos a mostrarlo para poder compartir qué nos llevamos de... ¿Me confirman si lo pueden...? Perdone, jovencito. La oficina del catastro, por favor. Catastro, segundo piso, oficina 288. Gracias. Ya lo Perfecto, vieron. se oye. Qué fácil. Su asunto lo arreglamos en menos que canta un gallo. Oficina 288. Véngase.
Ya vio, Nachito, se equivocaron allá abajo. Pero eso lo arreglamos en menos que canta un gallo. Es cuarto piso, ventanilla 14. Gracias. Perdone, señor, ¿esta es la oficina del catastro? Se equivocó, señor. Aquí es alcantarillas y drenaje. Yo no me equivoqué, señor. De la oficina 288 nos mandaron para acá. Pregunte en la oficina de información, ahí le informarán. Pero, hombre, ¿por qué no se fijan? ¿Por qué me informan como debe de ser? Parecemos pelota, de rebote en rebote. Lo siento mucho, señor. No es culpa mía. Aquí no es. El que sigue. Va, ahora es culpa del que sigue. Vámonos, Nachito. Perdone, señor. Señor, por favor, deje de platicar y concéntrese. Y dígame, ¿dónde quedan las oficinas del catastro? Ya se lo informé, ¿no? Pero me informó mal. Ni son las oficinas 288, ni es la ventanilla 14 del cuarto piso. ¿Dónde quedan? ¿Dónde será entonces? Pues es lo que quisiéramos saber. Por favor, haga un esfuerzo, piense, concéntrese. Catastro. 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 Las oficinas del Concéntrese. Ilumínalo. Ilumínalo, señor. Piense. Ilumínalo, señor. Ilumínalo. Ya me acordé. Catastro, 11º piso, oficina 1102. Mucho, mucho. Véngase, Nachito. Perdone, señorita. Señorita. Ay, señor, disculpe, pero a nuestro jefe le gusta que estemos siempre muy bien presentables. Ay, señorita, usted peinado, despeinada, con pestaño, sin pestaña, está usted muy bien. Ay, señor, se lo agradezco mucho. Por fin ya estamos aquí, Nachito. ¿Qué le dije? Esto lo arreglamos en menos que canta un gallo. Perdone, señorita, quisiera yo hablar con el jefe del departamento del catastro. ¿El jefe del departamento del qué? Del catastro, donde fijan el precio del metro de tierra. Bueno, usted sabe, ¿no? No, señor, yo no sé nada. Yo lo único que sé que aquí es la oficina de panteones civiles. Sobre el muerto, las coronas. Pero, hombre, no hay derecho. En informaciones me mandan directamente aquí. Claramente nos dijeron. ¿Por qué son esas cosas? Señorita, nos vamos a quejar. ¿Dónde queda el departamento de quejas? Ah, creo que está aquí. No me diga. Nos va usted a mandar a otro lado. Vámonos, Nachito. Diga el señor. Quiero presentar una queja. Para eso estamos, señor. ¿Qué tipo de queja? ¿Cómo qué tipo de quejas tiene usted? Quiero decir, ¿de qué se quiere usted quejar? Contra el Departamento de Información. Yo vine aquí a buscar la oficina del catastro y no a conocer todo el edificio en calidad de turista. Al grano, señor. ¿Cuál es su queja? ¿Se fijó qué grosero? Le dijo a usted al grano como si fuera puerco. Vengo a quejarme contra el empleado de información que no supo informarme correctamente dónde están las oficinas que él debe saber mejor que yo. Qué raro, señor. ¿Lo hizo en tono descortés? No. Entonces, ¿de qué se queja? De su ineptitud. Sírvase llenarle y preséntese cualquier día hábil de 10 a 12 a.m. en el departamento administrativo con 2 testigos, menos los sábados, porque aquí hacemos semana inglesa. ¿Qué hacen semana inglesa, Nachito? Perdón, señor. ¿No sabe usted dónde está el departamento de alcantarillas y drenajes? Alcantarillas y drenaje. Sí. Cuarto piso, ventanilla 14. Vaya, no sabe cuánto se lo agradezco. Aquí nadie da una. El sonso de información de allá abajo me mandó al departamento de catastro. No le... ¿Cómo dijo? Catastro. Es la que andamos buscando. ¿Dónde queda? Aquí en el pasillo al fondo, en la puerta 707. Gracias. Muchas gracias, mi gordo. Ya lo encontramos, Nachito. Sí. Ajá. Ah, sí. Sí. Ajá, sí. Sí, vieja. Sí, te lo voy a llevar, espérame, déjame anotarlo. Y 3 carretes de hilo del mismo color. ¿No? Sí. ¿Dónde? 5 de Mayo y Bolívar. Perfecto, muy bien. Ajá.
¿Pero cómo se te pide eso? ¿Que cómo se te ocurre pedirme eso? ¿No sabes que tengo yo torneo de boliche esta tarde? Está bien, te voy a llevar. Nada más el jamón. ¿Cuánto? 2 kilos. Estamos a fin de quincena, vieja. Está bien, ya, está bien. Que está bien, está bien. Diga. Perdone, joven imberbe, ¿sería usted tan amable de darnos algunos datos sobre los precios catastrales más bien de la colonia San Jacinto? ¿Trajo usted la solicitud? Pues si nomás venimos a preguntar. Las preguntas se hacen por escrito, amigo mío. Y en triplicado, ¿me entendió? Triplicado. Uy, Nachito, se me hace que nos vamos. El señor nos va a pegar. Pues si nomás venimos a preguntar. ¿Para qué tanto papeleo? Solo queremos saber cuánto vale el metro cuadrado. Eso es todo. Venga usted para acá. Usted es Coyote, ¿no? Ay, el señor Coyote. Y con esa cara, pues no llega ni a perro chihuahueño, fíjese. ¿Quién es el propietario del terreno, señores? ¿Quién es? Yo, señor. ¿Y cómo piensan expropiarlo? Ah, pues entonces la cosa cambia, amigo mío. Porque a esa solicitud hay que cambiar otros datos. ¿Cuáles datos? Escuche usted. Tarjeta de identificación, acta de nacimiento, acta de matrimonio, comprobantes de pago predial, cartilla del servicio militar, con el último resello, amigo. Licencia de automóvil, último resello también. Tarjeta de circulación, certificado de obras públicas, certificado de kinder, de primaria y certificado de secundaria. ¿Y no necesita el certificado de defunción del señor? Pues si lo tiene, tráigalo, amigo. Pues fíjese que no lo tiene. Pero si duramos 20 minutos más aquí en este edificio, no solamente el certificado le traigo, sino le dejo el cadáver. Muy chistoso, ¿verdad? Es usted muy chistosito. Pues yo no seré muy chistoso, pero yo quisiera verlo a usted de este lado. ¿Y sabe para qué? ¿Para qué, señor? ¿Quiere saberlo? Sí, señor. Pues haga su solicitud por escrito y en triplicado, ¿me oyó? ¡En triplicado! Vámonos, Nachito. Mire, Nachito, la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Así es. ¿Y por qué lo dice? Se lo digo porque vamos a escribirle una carta al señor ministro y eso sí nos va a dar buen resultado. ¿Al ministro? Sí, señor. Fuímonos. A ver, ¿qué nos llevamos del video? ¿Qué hemos podido darnos cuenta? A ver, ¿quién se anima a comentar? Tenemos el chat y también burocracia pura y dura, dicen. ¿Qué características del modelo weberiano, que en realidad está asociado o también se denomina burocrático, podemos identificar en el video? De las características que les he mencionado, ¿qué podemos identificar de este ejemplo sobre las características del modelo weberiano o burocrático? ¿Quieren verlo una vez más para poder identificar las características? A ver, vamos a volverlo a ver para que podamos identificar qué elementos de la burocracia de este modelo están presentes. Perdone, joven. Jovencito. La oficina del catastro, por favor. Catastro, segundo piso, oficina 288. Gracias. Ya lo vio, Nojito, qué fácil. Su asunto lo arreglamos en menos que canta un gallo. Oficina 288. Véngase.
¿Ya vio, Nachito? Se equivocaron allá abajo. Pero eso lo arreglamos en menos que canta un gallo. Es cuarto piso, ventanilla 14. Gracias. Perdone, señor, ¿esta es la oficina del catastro? Se equivocó, señor. Aquí es alcantarillas y drenaje. Yo no me equivoqué, señor. De la oficina 288 nos mandaron para acá. Pregunte en la oficina de información, ahí le informarán. Pero, hombre, ¿por qué no se fijan? ¿Por qué no informan como debe de ser? Parecemos pelota, de rebote en rebote. Lo siento mucho, señor. No es culpa mía. Aquí no es. El que sigue. Va, ahora es culpa del que sigue. Vámonos, Nachito. Perdone, señor. Señor, por favor, deje de platicar y concéntrese. Y dígame, ¿dónde quedan las oficinas del catastro? Ya se lo informé, ¿no? Pero me informó mal. Ni son las oficinas 288, ni es la ventanilla 14 del cuarto piso. ¿Dónde quedan? ¿Dónde será entonces? Pues es lo que quisiéramos saber. Por favor, haga un esfuerzo, piense, concéntrese. Catastro. 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 Oficinas. Concéntrese. Ilumínalo, señor. Piense. Ilumínalo, señor. Ilumínalo. Ya me acordé. Catastro, 11º piso, oficina 1102. Mucho. Véngase, Nachito. Perdone, señorita. Señorita. Ay, señor, disculpe, pero a nuestro jefe le gusta que estemos siempre muy bien presentables. Ay, señorita, usted peinado, despeinada, con pestañas, sin pestaña, está usted muy bien. Ay, señor, se lo agradezco mucho. Por fin ya estamos aquí, Nachito. ¿Qué le dije? Esto lo arreglamos en menos que canta un gallo. Perdone, señorita, quisiera yo hablar con el jefe del departamento del catastro. ¿El jefe del departamento del qué? Del catastro, donde fijan el precio del metro de tierra. Bueno, usted sabe, ¿no? No, señor, yo no sé nada. Yo lo único que sé que aquí es la oficina de panteones civiles. Sobre el muerto, las coronas. Pero, hombre, no hay derecho. En informaciones me mandan directamente aquí. Claramente nos dijeron. ¿Por qué son esas cosas? Señorita, nos vamos a quejar. ¿Dónde queda el departamento de quejas? Ah, creo que está aquí. No me diga. Nos va usted a mandar a otro lado. Vámonos, Nachito. Diga el señor. Quiero presentar una queja. Para eso estamos, señor. ¿Qué tipo de queja? ¿Cómo qué tipo de quejas tiene usted? Quiero decir, ¿de qué se quiere usted quejar? Contra el Departamento de Información. Yo vine aquí a buscar la oficina del catastro y no a conocer todo el edificio en calidad de turista. Al grano, señor. ¿Cuál es su queja? Se fijó qué grosero. Le dijo a usted al grano como si fuera puerco. Vengo a quejarme contra el empleado de información que no supo informarme correctamente dónde están las oficinas que él debe saber mejor que yo. Qué raro, señor. ¿Lo hizo en tono descortés? No. Entonces, ¿de qué se queja? De su ineptitud. Sírvase llenarle y preséntese cualquier día hábil de 10 a 12 a.m. en el departamento administrativo con 2 testigos, menos los sábados, porque aquí hacemos semana inglesa. ¿Qué hacen semana inglesa, Nachito? Perdón, señor, ¿no sabe usted dónde está el departamento de alcantarillas y drenajes? Alcantarillas y drenaje. Sí. Cuarto piso, ventanilla 14. Vaya, no sabe cuánto se lo agradezco. Aquí nadie da una. El sonso de información de allá abajo me mandó al departamento de catastro. No le... ¿Cómo dijo? Catastro. Es la que andamos buscando. ¿Dónde queda? Aquí en el pasillo al fondo, en la puerta 707. Gracias. Muchas gracias, mi gordo. Ya lo encontramos, Nachito. Sí. Ajá. Ah, sí. Sí. Ajá, sí.
Sí, 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 vieja. Sí, te lo voy a llevar, espérame, déjame anotarlo. Y 3 carretes de hilo del mismo color. ¿No? Sí, sí. ¿Dónde? 5 de Mayo y Bolívar. Perfecto, muy bien. Ajá. ¿Cómo se te pide eso? ¿Cómo se te ocurre pedirme eso? ¿No sabes que hoy tengo yo torneo de boliche esta tarde? Está bien, te voy a llevar. Nada más el jamón. ¿Cuánto? 2 kilos. Estamos a fin de quincena, vieja. Está bien, ya, está bien. Que está bien, está bien. Diga. Perdone, joven imberbe, ¿sería usted tan amable de darnos algunos datos sobre los precios catastrales más bien de la colonia San Jacinto? ¿Trajo usted la solicitud? Pues si nomás venimos a preguntar. Las preguntas se hacen por escrito, amigo mío. Y en triplicado, ¿me entendió? Triplicado. Uy, Nachito, se me hace que nos vamos. El señor nos va a pegar. Pues si nomás venimos a preguntar. ¿Para qué tanto papeleo? Solo queremos saber cuánto vale el metro cuadrado. Eso es todo. Venga usted para acá. Usted es Coyote, ¿no? Ay, el señor Coyote. Y con esa cara, pues si no llega ni a perro chihuahueño, fíjese. ¿Quién es el propietario del terreno, señores? ¿Quién es? Yo, señor. ¿Y cómo piensan expropiarlo? Ah, pues entonces la cosa cambia, amigo mío. Porque a esa solicitud hay que cambiar otros datos. ¿Cuáles datos? Escuche usted. Tarjeta de identificación, acta de nacimiento, acta de matrimonio, comprobantes de pago predial, cartilla del servicio militar, con el último resello, amigo. Licencia de automóvil, último resello también. Tarjeta de circulación, certificado de obras públicas, certificado de kinder, de primaria y certificado de secundaria. ¿Y no necesita el certificado de defunción del señor? Pues si lo tiene, tráigalo, amigo. Pues fíjese que no lo tiene. Pero si duramos 20 minutos más aquí en este edificio, no solamente el certificado le traigo, sino le dejo el cadáver. Muy chistoso, ¿verdad? Es usted muy chistosito. Pues yo no seré muy chistoso, pero yo quisiera verlo a usted de este lado. ¿Y sabe para qué? ¿Para qué, señor? ¿Quiere saberlo? Sí, señor. Pues haga su solicitud por escrito y en triplicado, ¿me oyó? ¡En triplicado! Vámonos aquí. Mire, Nachito, la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Así es. ¿Y por qué lo dice? Se lo digo porque vamos a escribirle una carta al señor ministro y eso sí nos va a dar buen resultado. ¿Al ministro? Sí, señor. Fuímonos. Muy bien. ¿Qué características podemos identificar? Humberto nos dice, identifico muchos burócratas que no solucionan los problemas y que por consiguiente esto afecta al erario nacional. Las normas y procedimientos, el uso arbitrario del poder. Así es como podemos identificar en la presentación. Hay ciertas características que están en el video que reflejan el enfoque weberiano, enfoque burocrático que hemos estado mencionando, ¿no? El rol del Estado centrado en emitir y aplicar regulaciones, ¿no? Cuando uno de los trabajadores le dice, tiene que presentar todos estos papeles en triplicado, ¿no? Y cuando el señor le dice, pero yo solo he venido a consultar y hace una especificación y el trabajador le dice, no, si es que es sobre ese punto, entonces tiene que aumentar la partida de nacimiento, el carnet militar y una serie de documentos, ¿no? O sea, hay toda una emisión de regulaciones, de sobreregulación para que la gente pueda obtener los servicios que hay en el Estado, ¿no? También, a pesar de que se quería controlar
el uso arbitrario del poder, lo que estamos viendo ahí más bien es cómo el poder se ha diseminado y que las personas o los ciudadanos son el último eslabón o han perdido importancia para los mismos trabajadores, ¿no? Nadie sabe nada, todo el mundo está en sus cosas. Cuando los ciudadanos van, una de las señoritas estaba maquillando, otro estaba hablando por teléfono sobre temas personales y hay una administración jerárquica. Si bien ahí no se observa, digamos, la capa más alta de la organización, que en este caso es un ministerio, lo que sí podemos ver es que hay diferentes oficinas, ¿no? Como el tema está diferenciado en una oficina de catastro, una oficina de panteones, una oficina de alcantarillas, o sea, hay un crecimiento también de la organización del tamaño del Estado para poder cumplir las funciones, ¿no? Y sobre todo el tema central que requerían los ciudadanos, en este caso del video, era la información que nadie sabía, ¿no? Entonces, la sobreregulación, el diseminar también el poder, el uso arbitrario, ¿no? del poder, y también el que haya de repente más oficinas de las que deberían haber para poder cumplir con las funciones dentro de la organización. Este modelo, este enfoque weberiano o burocrático, como se le conoce en la administración pública, en temas de administración pública, más o menos se implementó durante aproximadamente 60 años, desde finales de la década 20 del siglo anterior hasta 1970, 1975, que comienza a observarse las crisis dentro de los estados a nivel mundial, ¿no? La sobreregulación, el sobredimensionamiento de los estados llevaron a crisis económicas, a que en algunos casos también se pudieran identificar estados casi fallidos, ¿no? Donde el sobredimensionamiento y el uso de los recursos básicamente para pagos de planillas, para poder contratar personal que pueda hacer el cumplimiento de las leyes y regulaciones, terminó afectando los presupuestos de estos países y también pues hubo un balance de que no se habían resuelto las necesidades o los problemas más importantes que aquejaban a los diferentes países que siguieron la tendencia de este modelo, ¿no? O sea, este modelo se aplicó en casi todo el mundo porque era parte también de las tendencias luego de la Primera Guerra Mundial. Ya en la década de los 80 surge un nuevo paradigma. Como yo les comentaba al inicio, cada uno de estos enfoques viene como la evolución del anterior, ¿no? Debido a los cambios políticos, económicos, sociales y a la evaluación también de los resultados que han tenido los enfoques anteriores, nacen nuevos paradigmas o nuevos modelos. Luego de que la mayoría de países se había dado cuenta del sobredimensionamiento, de cómo creció el Estado en la mayoría de ellos, el Foro Económico Mundial y también el Fondo Monetario Internacional emitieron una serie de disposiciones para que los países puedan pagar sus deudas, porque obviamente no tenían los recursos para cumplir sus funciones y se endeudaban con las instituciones internacionales en materia económica. Muchos de ellos, como les decía, casi eran estados fallidos, ¿no? Se encontraban en crisis económica debido a las deudas externas que habían contraído. Y se comienza a observar de manera atractiva los resultados que se había generado en el sector privado, ¿no? Cómo el sector privado a través de las empresas habían logrado maximizar la rentabilidad, habían generado utilidades, eran eficientes, mucho más eficaces
que los diferentes estados a nivel mundial. Y ahí nace este modelo gerencial o de la nueva gestión pública. De hecho, países como el Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, incorporan este nuevo paradigma para resolver los problemas que había tenido el modelo anterior. Hay una mayor diversificación de las actividades del Estado, ya no están necesariamente preocupados en la regulación y la emisión de normas, sino más bien están preocupados por los pocos resultados que se habían generado a partir de la implementación de este modelo burocrático. Entonces, si en el anterior se consideraba que el mercado no podía resolver por sí solo los problemas sociales y que tenía que intervenir en el Estado para poder hacerse cargo de ello, en este nuevo modelo se confía nuevamente en la racionalidad de los mercados desde esta visión del sector privado y se reduce el papel del Estado, ¿no? Lo que buscaban con la aplicación de este nuevo modelo, de este nuevo paradigma, de la nueva gestión pública, era poder incrementar la productividad, la eficiencia y eficacia del Estado, ¿no? Que ya no solo se dediquen a utilizar los recursos para el pago de planillas, sino evaluar qué tan pertinente era también que haya demasiados trabajadores dentro de las administraciones, ¿no? Entonces, lo que busca este nuevo modelo que reemplaza al modelo burocrático es acortar el tamaño del Estado a lo mínimo, ¿no? A lo mínimo indispensable, porque se había visto que la intervención de la administración pública no había generado los resultados esperados, ¿no? Entonces, lo que se estaba viendo más bien era una mirada mucho más empresarial del Estado para poder hacerse cargo de sus funciones, ¿no? Que los recursos que destinaban para los bienes y servicios públicos puedan generar productividad, que puedan generar resultados y sobre todo que pueda implementarse nuevas actividades del Estado para generar mayores recursos que permitan pagar las deudas que se habían contraído en años anteriores, que permita también el cobro de impuestos que en muchos países también se dejaron de realizar durante la época del modelo burocrático. Aquí, como les comentaba, hay un uso de las metodologías del sector privado, esta visión de la administración gerencial. Se reduce el papel del Estado y se comienza a formar cuadros técnicos. No sé si ustedes han escuchado a los denominados Chicago Boys, que en los 90 participaron de pasantías dentro del Fondo Monetario Internacional. Gente de países como por ejemplo Chile fueron a Estados Unidos para estudiar cómo es que se habían implementado estas prácticas del sector privado dentro de la administración pública, ¿no? Cómo se podía hacer crecer los cuadros técnicos para generar mayores resultados y sobre todo maximizar también los recursos públicos y que la ciudadanía pueda sentirse mucho más satisfecha en la prestación de los diferentes bienes y servicios. En el caso de nuestro país, recordemos que este paradigma se implementa en la década de 1990, cuando se hace una transición del gobierno de Alan García al primer gobierno de Alberto Fujimori. Nuestro país queda sobreendeudado, teníamos una deuda externa exorbitante. También éramos un país casi fallido porque la deuda era mucho mayor que los ingresos que tenía el Estado. Hubo un sobredimensionamiento del aparato estatal, sobre todo en el gobierno de Alan García se comenzaron a crear nuevos ministerios, nuevas instituciones públicas, se tuvo que emitir un dólar paralelo al que nosotros teníamos y nuestra moneda se devaluó enormemente, ¿no? Entonces, con el gobierno de Alberto Fujimori se aplica este modelo gerencial con el llamado Fujishock,
del cual todos de repente nos recordamos, algunos quizá estaban muy pequeños, pero se realiza una serie de medidas, se ejecutan una serie de medidas para que el Estado nuevamente pueda generar recursos y obviamente esto decanta en la reducción del papel del Estado, ¿no? Recordemos los ejemplos de privatizaciones de empresas públicas para que fueran administradas por el sector privado, ¿no? Como la empresa nacional de telefonía que luego fue transicionada en concesión a Telefónica durante aproximadamente 20 años, y así el ejemplo de otras empresas que también fueron privatizadas o incluso que fueron liquidadas, ¿no? Los bancos de materiales, el Banco Agrario, todos ellos desaparecieron con la implementación de este nuevo modelo de gestión pública en la que se reduce al mínimo el papel del Estado y también comienzan a aparecer nuevas instituciones, las llamadas islas de eficiencia en nuestro país, con el caso, por ejemplo, de las reguladoras como OCIPTEL, OCITRAN, OCINERMIN, SUNAS, que son los llamados ositos de la regulación, y en este círculo de entidades que empiezan a crearse también aparece Indecopi, ¿no? Y estas entidades públicas tienen como característica la separación, digamos, del control político para que puedan ejercer la fiscalización, la supervisión, la regulación de la implementación de los diferentes servicios en nuestro país, ¿no? Ellas nacen como islas de eficiencia, digamos, donde lo que se buscaba era maximizar la eficacia y eficiencia del Estado a través del control de los recursos públicos, ¿no? Entonces, estas entidades aparecen para poder regular la actuación del Estado y de las diferentes entidades públicas involucradas en la materia, ¿no? Y así podemos ver OCIPTEL en el caso de las telecomunicaciones, Indecopi en lo que está referido a temas de patentes, de propiedad intelectual, SUNAS, el que se encarga de la regulación del agua potable, OCINERMIN de la energía eléctrica, y OCITRAN, la reguladora vinculada a el transporte público y de carga pesada y de uso público en nuestro país, ¿no? Entonces, estas entidades son el ejemplo del enfoque de la nueva gestión pública en nuestra administración pública, ¿no? Todas ellas nacen en la década del 90 con también las medidas del Fujishock, donde se reduce el papel del Estado. De hecho, este sobredimensionamiento que hubo en las décadas de los 70s, 80s, sobre todo en el primer gobierno de Alan García, hace que se tenga que liquidar también a los trabajadores de diferentes entidades públicas. No sé si recuerdan los casos de trabajadores que denunciaron al Estado para que los puedan reponer en la década del 2000 porque fueron sacados intempestivamente de las funciones de los puestos que tenían, ¿no? En el gobierno de Alberto Fujimori se reduce el papel del Estado para que podamos recuperar también el compromiso crediticio que habíamos perdido a nivel internacional y salir de la deuda externa en la que nos había sumergido el anterior gobierno, el primer gobierno de Alan García. Hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna consulta? Por acá José Eusebio nos dice: lamentablemente las administraciones públicas fueron capturadas por los partidos políticos, sucedió en la época de Alan García, Fujimori principalmente en esos gobiernos. El modelo de los Chicago Boys se implanta en el neoliberalismo, ¿no?
A la luz de los hechos, el Estado sigue siendo el mismo. Creo que ese modelo solo sirvió para que algunas familias sigan adueñándose de los recursos del país. Sí, como el primer modelo, el caso del enfoque weberiano o burocrático, este enfoque de la nueva gestión pública no estuvo exento de tener ciertas debilidades. Como comenta nuestro compañero en el chat, el sector privado también fue uno de los grandes beneficiarios de la implementación de estas recetas o estos paquetes económicos que se introducen, como bien comenta, en la época del neoliberalismo, que es la respuesta a las crisis que habían por el sobredimensionamiento de los estados en las décadas de los 80, ¿no? Los sectores privados, muchos de ellos que ganaron concesiones para poder implementar o hacer que funcionen ciertos servicios públicos, terminaron adueñándose, más que adueñándose, terminaron favoreciéndose de las contrataciones que se celebraban con el Estado, ¿no? Entonces, al final, este modelo lo que también muestra es una debilidad del papel del Estado porque se reduce mínimamente y no hay un control necesariamente efectivo, se da mayor predominancia al mercado, al sector privado, para que se encargue de resolver ciertos desbalances que hubo en las décadas anteriores, pero sobre todo lo que muestra las debilidades de este paradigma de la nueva gestión pública es que más allá de pensar en términos de rentabilidad, el Estado nunca va a poder ser como una empresa privada, ¿no? Porque hay ciertas diferencias en torno a los objetivos que tiene un Estado versus el que tiene una empresa, ¿no? En una empresa están más abocados en generar ingresos, en maximizar las utilidades, la rentabilidad, en que la empresa crezca, ¿no? El papel del Estado es diferente porque es el único proveedor que tiene la sociedad para poder ejecutar los diferentes servicios y bienes públicos, ¿no? Entonces, es necesario siempre que haya un mayor control de cómo se ejecuta el presupuesto del Estado para que también no hayan estas discrecionalidades o favoritismos de empresas del sector privado que terminan administrando los recursos en favor de ellos, ¿no? Este paradigma mostró la cara, por ejemplo, del boom minero aquí en nuestro país, donde muchos de las regiones no se veían favorecidas con la extracción de los recursos naturales, eran otros actores los que han terminado favoreciéndose del crecimiento económico que no decantó en el desarrollo social de nuestro país y que por eso a la fecha estamos viendo, ¿no? Las brechas que hay de desigualdad, el incremento de la pobreza también que no ha logrado, que mejor dicho, se ha incrementado en estos últimos años y que no ha logrado resolver esta apuesta por un modelo gerencial en la resolución de los problemas sociales, de los problemas públicos. Y luego de que se comienza a evidenciar las fallas o debilidades, digamos, o mejoras que eran necesarias en este enfoque, nace como último paradigma de la gestión pública, que es el modelo que actualmente se viene implementando en las diferentes administraciones públicas a nivel mundial, es el modelo de la nueva gobernanza pública. Y esta nace como una evolución de la anterior, de la nueva gestión pública, en donde se rescata nuevamente el papel del Estado, ¿no? Se dan cuenta que el mercado por sí solo no iba a resolver los problemas sociales en los diferentes países. En nuestro país esto ocurre casi a finales del último gobierno de Alberto Fujimori. Estos actos de corrupción que se evidenciaron en los últimos años de su gobierno muestran la debilidad del sistema político, del sistema institucional, y hay
una nueva preocupación, pues, por fortalecer la democracia, por hacer partícipe al ciudadano en las decisiones, en la implementación de los servicios públicos, ¿no? Recordemos que con el gobierno de Toledo, en el caso peruano, nuevamente hay una recuperación o la apuesta por fortalecer la democracia y la institucionalidad en el país, y se reconoce también la importancia del ciudadano o de la participación ciudadana para que se puedan diseñar los servicios públicos, ¿no? Y es en el marco de este nuevo modelo de gobernanza pública que nacen los presupuestos participativos, que nacen también los cabildos de rendición de cuenta. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de participar en estos ejemplos de participación ciudadana en las que los líderes locales o los grupos de vecinos se juntaban para poder decidir qué mejoras se iban a realizar en su localidad con el presupuesto que cada institución tenía, ¿no? Un porcentaje del presupuesto de las instituciones han sido destinadas para que los ciudadanos también puedan participar de la construcción de los diferentes servicios, ¿no? Como el mayor contacto con las municipalidades. Entonces, han sido estos actores locales los que han intervenido en la implementación de estos modelos de participación, donde los ciudadanos han podido también decidir. Por aquí José nos dice, sirvió que se reduzca el Estado si luego ellos se llenaron con su gente, lo vemos hoy en día. Así es, sí, estos modelos no han estado exentos de el copamiento o de que las estructuras de corrupción puedan haber sido controladas, ¿no? Ha habido un deterioro del sector público con la implementación de estos paradigmas, ¿no? Y en el caso de este último, sobre todo, hay una mayor reflexión de eso, ¿no? De cómo el Estado ha ido cambiando, digamos, de enfoque, pero que no necesariamente ha terminado reduciendo las brechas sociales, que ha logrado reducir la desigualdad en la población. Aquí el modelo, si bien rescata temas del sector privado, lo que se da cuenta es la necesidad de incorporar al ciudadano, ¿no? Que no solo se puede pensar en términos del sector privado de maximizar los recursos, de generar crecimiento económico, sino también de incorporar al ciudadano como centro de las decisiones de la administración pública, ¿no? Entonces, aquí les quiero presentar como un breve resumen de cada uno de ellos para que podamos tener claridad de cada uno de estos enfoques. En el caso del modelo burocrático o weberiano, es un Estado administrado, ¿no? Aquí no se ve al ciudadano como tal, sino simplemente un administrado que tiene que cumplir con las diferentes regulaciones que emite la administración pública, como pudimos verlo en el video, ¿no? Esta sobreregulación, el papeleo para que puedan realizar trámites y recibir servicios de parte del Estado. En el caso del modelo gerencial o la nueva gestión pública, aquí el Estado más bien se ve como un proveedor, como un actor mínimamente reducido, y el ciudadano se percibe como un usuario, ¿no? Alguien que va a adquirir o gestionar los diferentes servicios que recibe el Estado, ¿no? No se ve al Estado como el que garantiza, pues, que se cumplan con reducir las brechas o reducir la desigualdad, sino más que todo como un proveedor de servicios que ha concesionado parte de sus funciones a la actividad privada para que puedan brindarlos con mayor eficacia, con mayor eficiencia, ¿no? Entonces, pasamos de un modelo donde el Estado es
un Estado predominante, un Estado interventor que regula todo, que emite diferentes regulaciones para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios, a una agencia pequeña, una agencia proveedora simplemente de transferencia de bienes, servicios o trámites a un usuario, ¿no? No se percibe al ciudadano como tal necesariamente. Y en el modelo de la nueva gobernanza pública se caracteriza por la mirada mandatario representado, ¿no? Este modelo de nueva gobernanza rescata o intenta fortalecer nuevamente la democracia para que los ciudadanos puedan sentir la representación a nivel de los sistemas de partidos para que puedan, en nombre de ellos, realizar pues o satisfacer las demandas que tienen respecto a lo que le piden al Estado, ¿no? Sobre los servicios básicos, sobre educación, salud, agua. En el caso del modelo burocrático weberiano, el enfoque es la jerarquía, ¿no? Desde los mandos más altos hasta los mandos más operativos. Es una jerarquía obviamente vertical y la predominancia es la ley, ¿no? Que se tiene que hacer todo lo que dice la ley. Por eso en el ejemplo que vimos del video había una sobreregulación, los requerimientos que tenían que estar precisos para que los ciudadanos puedan acceder a los diferentes bienes y servicios que provee el Estado. En el caso del modelo gerencial o nueva gestión pública, lo que vemos es pensar el Estado en términos de eficacia y eficiencia, ¿no? Aquí el Estado es un actor que tiene que dar resultados y si para eso se tiene que hacer recorte de personal, se tiene que reducir el tamaño, liquidar entidades públicas, pues se hizo y lo que se buscaba era un Estado mucho más moderno, ¿no? Un Estado que pueda tener un papel como las empresas privadas. Y en el modelo de nueva gobernanza lo que se busca es generar una nueva confianza, se busca recuperar la confianza de la población, porque obviamente, como hemos visto y como uno de nuestros compañeros ejemplificaba, se habían demostrado pues actos de corrupción, fallas dentro de los anteriores modelos y lo que se busca con el fortalecimiento de la democracia o la recuperación de la institucionalidad de las administraciones públicas y del Estado en general era recuperar la legitimidad, ¿no? Que la gente vuelva a confiar en el Estado como el garante, como el que administra el poder para que se puedan satisfacer las necesidades y demandas de la población. Y por último, se estaba pasando, otra de las características y diferencias de estos modelos es el rol del Estado de intervencionismo de aparato estatal. En el caso del modelo burocrático weberiano, el Estado estaba en todas partes y por eso también hubo el sobreendeudamiento económico para poder garantizar las planillas de los trabajadores. En el caso del modelo gerencial o nueva gestión pública es la reducción del aparato estatal a lo mínimo para evitar los casos que se presentaron con el enfoque anterior. Y por último, en el modelo de nueva gobernanza pública, que es el que actualmente se viene implementando en los diferentes países y es el que adoptó también la administración pública en nuestro país, es el de la generación de valor público. No solo pensar que el Estado tiene que cumplir con sus funciones porque así lo dice la ley, sino que tiene que satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Que los servicios puedan llegar de manera oportuna a la población, que puedan responder a las diferentes demandas y necesidades. Yo sé que esto se ve de manera muy idealista porque actualmente estamos en una crisis política, económica, pero es el modelo por el cual se apostó desde que nosotros retornamos, digamos, a la democracia en las últimas décadas, ¿no? Si bien ahora nuestra democracia y nuestra institucionalidad está un poco bastante debilitada, las instituciones públicas todavía vienen implementando este enfoque
de generar valor en todo aquello que hacen. Y luego de ver estos paradigmas, vamos a revisar, para ir cerrando con esta sesión, cuáles han sido los antecedentes del proceso de modernización en nuestro país. Y antes de entrar a esa parte, quería recordarles, para los que de repente no participaron de la primera sesión del día lunes, que las políticas públicas y la gestión pública al final son dos caras de una misma moneda, ¿no? Porque la política pública nos muestra el qué y la gestión pública nos muestra el cómo se operativiza, ¿no? La forma en cómo se operativiza responde a estos modelos o enfoques que hemos visto, ¿no? La manera como se organiza la administración pública para poder responder a las demandas de la ciudadanía está íntimamente relacionada con estos tres enfoques. Y es por eso que es importante también conocerlos para saber cuáles han sido las miradas que han tenido los diferentes estados durante las décadas pasadas y de manera actual, para saber cómo es que organizan su gestión pública para responder a las necesidades de los ciudadanos. Y ambas, como habíamos visto en la clase pasada, están o son interdependientes por la decisión pública, ¿no? Por la decisión de la alternativa que van a tomar para resolver un problema que le aqueja a la ciudadanía. ¿Cuáles son estos antecedentes del proceso de modernización de la gestión pública en el Perú? ¿Por qué ha sido importante hablar de estos enfoques? Porque eso nos muestra también cuál ha sido la mirada que ha tenido el Estado peruano respecto a la administración de los recursos que tiene para poder satisfacer las demandas de la población, para poder cumplir lo que dice nuestra Constitución respecto a los derechos y deberes que tenemos cada uno de nosotros y cómo el Estado ha respondido ante ello. Y nos vamos a ir dando cuenta también que el proceso de modernización de la gestión pública está enlazada con esos paradigmas. El primer antecedente de este proceso de modernización responde a esta mirada de poder fortalecer la democracia, de que el Estado asuma nuevamente un rol dentro de la administración pública y que pueda, pues, ser visto como un Estado eficiente, como un Estado moderno. En el año 2000, la función de modernización de la gestión pública es asignada a la presidencia del Consejo de Ministros. En ese entonces se crea la Dirección General de Gestión Pública dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, que es como el brazo derecho de la presidencia de la República, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros es el ministerio que engloba a los 18 ministerios restantes y es el que dicta las políticas en materia de modernización, en todo aquello que tiene que ver con cómo tienen que actuar las entidades públicas para poder cumplir con sus funciones, para poder brindar los diferentes bienes y servicios en nuestro país. Entonces, este primer antecedente se enmarca en el paso de la nueva gestión pública hacia la gobernanza pública, donde se mira como necesaria una modernización de nuestro Estado por los resultados que tuvieron los dos gobiernos de Alberto Fujimori, ¿no? Por estos casos de corrupción que hubo, recordemos los Vladivideos, donde diferentes líderes o diferentes también cabezas de entidades públicas pasaron por esta salita del SIN para que puedan favorecer los planes que tenía el entonces presidente de poder controlar los diferentes medios de comunicación, para que las entidades públicas puedan favorecer los intereses que tenía el gobierno de ese entonces. Luego del año 2000, nos vamos al año 2002, se aprueba una ley, la ley marco
donde se declara el Estado peruano en proceso de modernización. ¿Qué significa esto? Esta ley se aprueba en el gobierno de Alejandro Toledo, donde se intenta apostar por el resurgimiento de nuestra democracia, y lo que se busca es que la administración pública pueda estar separada, digamos, del poder político o de estas acciones políticas que habíamos visto en la década anterior, y que pueda modernizarse, que pueda responder a las demandas de la ciudadanía. Entonces, lo que dispone esta ley es que todo el Estado peruano ingresa en un proceso de modernización, ¿no? Que hay ciertas directrices o lineamientos para que las entidades públicas puedan comenzar a modernizar su gestión para resolver las demandas de la población desde el año 2002. Entonces, este es el segundo hito que tenemos en nuestro país para hablar de modernización de la gestión pública. El tercer hito o antecedente que tenemos en el caso del proceso de modernización de la gestión pública en el Perú data del año 2007. Se aprueba la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Cada uno de los diferentes poderes en nuestro país está supeditado a una ley orgánica, es decir, una ley de creación. Entonces, en estas leyes de creación o en estas leyes de organización se disponen de los lineamientos que tienen que, digamos, obedecer cada una de las entidades que forman parte de estos poderes. En el caso del Poder Ejecutivo, que engloba a buena parte de las entidades de la administración pública, se señala que la modernización de la gestión es uno de los 11 sistemas administrativos que tiene nuestro Estado. En nuestro Estado, para poder cumplir con las diferentes funciones que engloban, digamos, las respuestas a las demandas de las ciudadanías, tiene sistemas que operan de forma integrada entre entidades públicas para poder responder a estas demandas. Por ejemplo, tenemos el sistema de abastecimiento, tenemos el sistema administrativo de recursos humanos, tenemos el sistema de control, tenemos también el sistema de presupuesto, también tenemos otro de los sistemas que está asociado a los temas de tesorería. Son 11 sistemas en total. Cada uno de estos sistemas tiene un rector. Por ejemplo, en el caso de presupuesto, la parte económica lo ve el Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso del sistema administrativo de recursos humanos, lo ve Servir, que es la entidad encargada de dar disposiciones en materia de recursos humanos, de poder precisar las funciones que tienen que cumplir las diferentes entidades públicas para poder tener un recurso humano que responda a las necesidades y expectativas de la población. Uno de estos 11 sistemas es el de modernización de la gestión pública, pero hasta ese entonces solo se había dicho de manera nominal, o sea, se aprueba este sistema administrativo de modernización, pero no se le da contenido. Entonces, hasta ese momento solo se reconoce que va a ser un sistema administrativo en nuestro país, que lo va a administrar la presidencia del Consejo de Ministros, pero no se establece, digamos, cuáles van a ser sus funciones o qué temas va a regular en materia de modernización. Entonces, este es otro de los antecedentes que hemos podido observar en el proceso de modernización de nuestro país. Y por último, está la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del año 2013, que tiene una orientación desde el 2013 al 2021. Nosotros vimos en la clase anterior
que las políticas públicas podían dividirse en políticas nacionales, en políticas multisectoriales y políticas sectoriales. Las políticas nacionales tienen obviamente un alcance nacional para toda la administración pública, es decir, desde los ministerios, sus entidades que forman parte de los ministerios, las empresas públicas, las municipalidades, los gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades locales, todas tienen que cumplir lo que establecen las políticas nacionales, en lo que les corresponda, obviamente, por sus funciones. Entonces, cuando se aprueba esta política en el año 2013, lo que se establece es que va a tener un alcance nacional, porque lo que se esperaba era que todo el aparato estatal pueda continuar el proceso de modernización de la gestión. Digamos, la mirada o enfoque que tiene esta política nacional de modernización, que de hecho fue la primera que salió o que fue aprobada en nuestro país, es de un proceso de transformación constante, ¿no? Es decir, que las entidades públicas tenían que de manera continua mejorar su gestión para poder responder a las necesidades de la población. Por eso que muchas de las entidades, a partir también de esta norma, inician procesos de cambio, mejora de la gestión de procesos de las organizaciones, ¿no? Uno de los enfoques que se comienza a implementar con esta política también es que las entidades revisen sus procesos, puedan ver si había que simplificar de repente trámites, si había que crear nuevos servicios. Las entidades pasan por un proceso de transformación para poder responder a las necesidades de las personas, ¿no? O por lo menos se esperaba que con esta política las entidades públicas puedan ingresar en este proceso de transformación. Ya para ir cerrando, esta política de alcance nacional, que fue la primera en materia de modernización de la gestión pública, presenta ejes y pilares centrales que todas las instituciones públicas debían tomar en cuenta. De manera breve, para poder tener conocimiento del alcance de esta norma, entre los ejes transversales que se propone para que las entidades públicas puedan tener un norte a seguir está el gobierno abierto, que tiene que ver con la transparencia de las entidades de poder difundir lo que vienen realizando para que el ciudadano tome nota o puedan rendir cuentas de lo que se viene avanzando, de en qué se destinan los diferentes recursos públicos que les han sido asignados. También se propone el gobierno electrónico, ¿no? De cómo el Estado comienza a modernizarse para poder virtualizar sus servicios, de poder modernizar servicios que de repente les generaba costos a los ciudadanos también para desplazarse y que haya una interoperabilidad entre las diferentes instituciones públicas. No sé si ustedes recuerdan, pero en la época de la pandemia pudimos ver las brechas en torno a el gobierno electrónico en nuestro país porque no había un sistema único que nos pueda dar la data de el número de fallecidos, en cuanto está el número también de contagiados, porque cada entidad que estaba involucrada tenía su propio sistema y ninguna de ellas estaba interconectada. Entonces, este es uno de los ejes también que quizá no pudo cumplirse con la aprobación de esta política. Y por último, el tercer eje es la articulación interinstitucional, el que las entidades públicas puedan coordinar de manera integrada para prestar los servicios públicos. Y entre los 5 pilares centrales que propone esta política para modernizar nuestra gestión pública es políticas, planes estratégicos y operativos, que pueda haber un seguimiento de las políticas que se aprueban, que se pueda también
filtrar la calidad de la aprobación de políticas para que realmente puedan responder a las demandas y necesidades de la ciudadanía. Otro de los pilares es el presupuesto para resultados, que también ha formado parte de las últimas 2 décadas en la administración pública en nuestro país, ¿no? Está relacionada también con el presupuesto que se les destinaba a entidades de los gobiernos subnacionales, nacionales, para que puedan cumplir sus funciones en función al desempeño del presupuesto que tenían, ¿no? Aquellos que no lograban cumplir con los resultados o las metas, obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas hacía una reducción de su presupuesto en base a los resultados obtenidos. Un tercer pilar tenía que ver con la gestión por procesos, la simplificación administrativa y la organización institucional. Como les comentaba, el pensar en términos de modernización de la gestión pública hizo que muchas entidades inicien un proceso de análisis, de actualización de los procesos internos, ¿no? Muchas incluso no sabían cuáles eran sus procesos internos, no había procesos internos, y esto es importante para poder realizar mejoras, ¿no? Porque uno no puede mejorar lo que no conoce. Y si no tenemos, digamos, una hoja de ruta que pueda decir cómo brindar los diferentes servicios, entonces ya nos muestra las debilidades que hay en la gestión de una entidad. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático. En esa época se aprobó la ley del servicio civil en nuestro país, que ha tenido una serie de idas y retrocesos que no ha logrado cumplirse en su totalidad, y que lo que buscaba era pues evitar lo que comentaban por el chat, este copamiento de las entidades públicas en manos de los partidos políticos o los gobernantes de turno, ¿no? Entonces, este cuarto pilar también no ha logrado los resultados esperados porque la misma estructura del Estado, digamos, ha impedido que pueda garantizarse una meritocracia dentro de la administración pública en nuestro país, ¿no? A pesar del esfuerzo de la aprobación de esta ley, todavía podemos ver pues que en algunas entidades hay casos de copamiento o de concursos de puestos que ya están con nombre y apellido para poder ser direccionados. Y por último, el quinto pilar que proponía esta política nacional de modernización es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, que también nos muestra brechas, porque como les comentaba en el caso más palpable que fue la pandemia, no había un sistema de información único, no hay todavía un sistema de seguimiento de las diferentes actividades que realiza el Estado de forma integrada, ¿no? Recién en los últimos años ha habido intentos con apoyo de la cooperación internacional, del Banco Interamericano, del Banco Mundial, para que puedan generarse sistemas de información integrada en nuestra administración, pero se han encontrado también pues con las propias estructuras de las entidades públicas que hay cierta, digamos, discrecionalidad en la información que comparten, ¿no? Entonces, esta ha sido una apuesta de una política que buscaba modernizar al Estado, pero no estaba exenta también de ciertas debilidades o de la inmersión del sistema político, del control político, que de alguna u otra forma ha terminado influyendo también en el proceso de modernización en nuestro país. Nos quedamos hasta este tema para poder continuar con la tercera sesión el día viernes. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda sobre estos, digamos, este proceso o este breve recuento de cómo también se ha dado la modernización de la gestión en nuestro país? ¿Ha quedado todo claro?
nos levantan con la manito que sí. Muy bien, esta parte ha sido un poco más, digamos, de historia, porque narra un poco cómo ha sido este proceso. En las otras clases vamos ya a entrar a la actual política de modernización que se aprueba en el año 2022 y cuáles son pues las orientaciones, los principios que tiene y un poco conocer cómo viene desarrollándose este proceso de modernización, cuáles son los retos que tiene la administración pública en este momento con la crisis política, la crisis económica y los diferentes retos que está enfrentando la administración pública en estos últimos años, ¿no? Entonces, nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias. Por acá nos dicen excelente exposición, sí, todo claro. Qué bueno que les haya quedado claro. Como les decía, esta parte ha sido más un recuento de los enfoques de los diferentes modelos de gestión pública y de ver cómo específicamente en nuestro país ha sucedido el proceso de modernización. Entonces nos estamos encontrando el día viernes a las 6 de la tarde para continuar con el tercer tema de nuestro curso. Muchas gracias, Tatiana, también